El reino antiguo en One Piece, algo que veo mucho y relacionado con los fans de la serie, es que la gente lo mira al reino antiguo como el hogar de Joy Boy, el que fue destruido por 20 reinos, pero con la siguiente información que les mostraré, les pediré que lo miren de una forma diferente. La serie ya nos dio algunas pistas sobre el reino antiguo, empezaré con las que son visuales. El robot ancestral tiene un toque de arma mecánica romana, las ciudades hundidas en algunos de los detalles son del tipo romano o tienen pilares romanos, además que las armas ancestrales tienen nombres romanos, Plutón, Poseidón, Urano, y el antagonista tiene el nombre Nerón, una referencia a la era romana del mundo real. Vegapunk ya nos dio varias ambigüedades sobre el siglo vacío, lo tomaré como ambiguo porque ese personaje en la serie tampoco estaba 100% seguro de lo ocurrido, y la única imagen o representación del reino la tenemos en el mural de Elbaf. Y entre las afirmaciones de Vegapunk tenemos que confirmó que él no inventó nada desde cero, toda su tecnología es solo un intento de recrear lo que el reino antiguo ya tenía hace 900 años. Tenían robots gigantes, autónomos, impulsados por una energía misteriosa y eterna. Dominaban la ingeniería genética a un nivel superior al actual. Crearon las 3 armas ancestrales, que eran las herramientas de terraformación o destrucción masiva de escala continental. Con estos detalles empezaré la conexión con Roma y a explicar por qué el reino antiguo fue una copia súper avanzada de Roma en el mundo de One Piece, y así aclararé el misterio del número 3 en One Piece y cómo Barba Negra es el heredero de todo este imperio. Roma fue expansionista principalmente por 3 razones. En su mentalidad, la mejor defensa era el ataque. Roma creía que si no conquistaba a sus vecinos, tarde o temprano sus vecinos lo destruirían a ellos. Conquistaba para crear zonas de amortiguamiento. Roma era una máquina que necesitaba combustible constante. Cada territorio conquistado significaba oro, riquezas y sobre todo millones de esclavos para mantener funcionando su infraestructura, campos y construcciones. Si el imperio dejaba de expandirse, la economía colapsaba. En Roma, los líderes solo ganaban poder, fama y el apoyo del pueblo si ganaban guerras y sumaban tierras al mapa. La guerra era la única forma de escalar a la cima. En resumen, Roma se expandía por paranoia militar, necesidad de recursos para mantener su sistema y la ambición de sus gobernantes. El triunvirato de la antigua Roma fue una alianza, junta o grupo de gobierno formado por 3 personas que comparten el poder y la autoridad de manera conjunta. La palabra viene del latín triunviratus, que se compone de 3, y vir, que significa hombres, literalmente significa unión de 3 hombres. En la historia, el término se hizo famoso en Roma porque se usaba para describir cuando los 3 líderes más poderosos y ambiciosos del momento se aliaban, ya fuera en secreto o por ley, para controlar todo el estado, pasando por encima de las instituciones normales como el Senado. Esta fue la alianza secreta e informal. Roma estaba sumida en el caos político y 3 hombres con intereses distintos decidieron unir fuerzas para ayudarse mutuamente. Julio César tenía un enorme carisma, apoyo popular y una gran ambición, pero le faltaba dinero y el peso militar de los otros 2. Pompeyo Magno, el general más brillante y exitoso de Roma en ese momento, tenía el control del ejército, pero el Senado bloqueaba sus propuestas para dar tierras a sus veteranos. Marco Liciano Craso, el hombre más rico de Roma, tenía dinero de sobra, pero buscaba la gloria militar que tenían los otros 2. Se necesitaban mutuamente para vencer la resistencia del Senado. El trato fue simple, el dinero de Craso y la influencia militar de Pompeyo ayudarán a que César fuera el elegido cónsul, la máxima posición política de Roma. A cambio, César usó su poder político para aprobar las leyes que Pompeyo y Craso necesitaban. Pero aquí hay una pregunta antes. ¿Qué nombre le ponían los romanos a su ciudad donde vivían? ¿O acaso le llamaban Roma? Para los propios romanos, el nombre de la ciudad y de su imperio iba mucho más allá de la palabra Roma. Ellos se referían a su hogar y a su estado con términos muy potentes que reflejaban su orgullo, su identidad y su visión expansionista. Y aquí viene el nombre que más me gustó, que viene siendo Urbs. Para los romanos no hacía falta decir el nombre Roma en el día a día, simplemente la llamaban la Urbs. Por eso de esa palabra a las lenguas romances llega la palabra urbe.
me quedaré con este nombre de momento porque siento que está muy cerca de cómo Oda nombraría a un reino antiguo en la serie. Como ya vimos anteriormente, Roma se expandía por paranoia militar, necesidad de recursos para mantener su sistema y la ambición de sus gobernantes. Pero el reino antiguo de One Piece, ¿cómo lograría tal hazaña para lograr una gran expansión? Pues la respuesta la tuvimos frente a nosotros todo el tiempo, en las 3 armas ancestrales que bajo esta teoría solo eran herramientas super tecnológicas para lograr tener el reino de Ur en funcionamiento. Por eso la función de las 3 máquinas ancestrales sería no ser un arma, sería lo siguiente: Urano, perforadora desde el cielo con precisión láser para abrir los pozos mineros profundos, y así como vimos en la imagen del mural de Elbaf, sacar la joya de la corona del combustible del imperio, a lo que Vegapunk llamó Mother Flame. Poseidón no creo que fuera una persona en este entonces, creo que era un arma, o más para ser precisos, una cisterna. Era la red de distribución de recursos hídricos y energía líquida del reino antiguo. Básicamente pienso que Poseidón era una gran nave cisterna que llevaba agua a cualquier parte del reino antiguo. Joy Boy usó esa nave cisterna en el reino antiguo para inundar Wano antiguo con agua dulce, para crear cascadas defensivas y proteger el clan Kozuki, dejando la nave tirada en el fondo. Por eso pienso que Poseidón transformaba agua a escalas continentales. Y por último tenemos a Plutón. Para mí sería una aplanadora de terreno, destruye los obstáculos geográficos y transporta la energía extraída a lo largo del imperio. El principal uso de esta herramienta yo pienso que era hacer caminos para que el imperio se expandiera por todo el mundo, desde cadenas de suministro hasta llevar la guerra. Por eso yo pienso que la Red Line fue construida con este tipo de herramientas. En primer lugar asociaremos la Mother Flame con la llama que aparece que están minando en el mural de Elbaf, con la leyenda del fuego sagrado de Vesta o el fuego de la cordura pública. Estaba en el templo de Vesta, justo al corazón del foro romano. Este concepto histórico es el molde perfecto para la Mother Flame por 3 razones. Los romanos creían que esa llama era la energía vital y espiritual de Roma. Si el fuego se apagaba, significaba que la protección de los dioses terminaba y el imperio romano caería en la ruina absoluta. El fuego era protegido día y noche por las Vestales, unas sacerdotisas sagradas que tenían como única y más estricta misión mantener la llama viva. Al igual que la Mother Flame, que busca ser una fuente de energía inagotable, el fuego de Vesta era considerado una fuerza eterna que conectaba el pasado, el presente y el futuro de la civilización. Esto es literalmente la Mother Flame en One Piece. Ahora conectaremos el triunvirato con los 3 venenos del alma budista, que son los 3 monstruos que aparecen en el mural de Elbaf. Y aunque sean los 3 venenos, conociendo a Oda, podrían tener nombres de bestias mitológicas europeas. Si aplicamos el concepto budista de los 3 venenos, Trivisa, que son las 3 raíces del sufrimiento y de todas las acciones destructivas de los perfiles de César, Pompeyo y Craso, se alinean con ellos de manera asombrosa. Aquí conectamos cada miembro del primer triunvirato con uno de los venenos. Marco Liciano Craso representa el deseo insaciable, la ambición material, la avaricia y el aferrarse a las cosas o el estatus. Su símbolo tradicional es el gallo. Craso era la encarnación de la codicia en Roma, hizo su fortuna de formas cuestionables. Aunque ya era un hombre más rico del mundo romano, su apego al reconocimiento y su deseo inalcanzable a la gloria militar lo llevaron a iniciar una guerra innecesaria. Su codicia lo llevó a la muerte en la batalla de Carras. Dice la leyenda, probablemente apócrifa, que sabiendo de su avaricia, le vertieron oro fundido en la garganta tras morir. Pompeyo representa la aversión, la agresión, el odio, el rechazo, que nacen de un ego herido o amenazado. Su símbolo es la serpiente. Pompeyo era el militar por excelencia, acostumbrado a que nadie cuestionara su estatus. Su principal motor terminó siendo la aversión y el rechazo absoluto a quedar bajo la sombra de Julio César. Cuando el Senado empezó a alimentar su orgullo y su miedo a perder el título, esa aversión lo empujó a romper los lazos con César y desatar una guerra fratricida. Su incapacidad para aceptar una Roma donde él no fuera el centro del poder militar destruyó la alianza. Al huir a Egipto, tras perder contra César, su orgullo fue destruido de la forma más baja. Fue traicionado y decapitado por los ministros del rey Ptolomeo XIII antes de tocar la tierra. Julio César. En el budismo, moja no es falta de inteligencia académica, sino la ignorancia espiritual, es la ceguera ante la verdadera naturaleza de la realidad, la impermanencia y la interconexión, es el autoengaño de creer que yo
y el poder propio son absolutos y permanentes. Su símbolo es el cerdo. César era el genio brillante, pero cayó en el engaño supremo del ego, creerse invulnerable y eterno al acumular todos los honores, declararse dictador perpetuo, ignorar las advertencias y pensar que la república podía sostenerse únicamente bajo su figura central sin generar una reacción violenta. Demostró esa ceguera ante las dinámicas del cambio y la impermanencia. Creyó que controlaba el tablero sin ver que el mismo sistema que estaba forzando se volvería en su contra. La ilusión de poder absoluto se desvaneció en un instante bajo 23 puñaladas en el Senado, demostrando la lección budista fundamental: todo poder terrenal es una ilusión impermanente. Al final, el triunvirato colapsó precisamente porque estaba construido sobre estas tres raíces venenosas. En lugar de equilibrarse, la combinación de codicia, aversión e ignorancia terminó devorando la República Romana y arrastrándolos a todos a su propia destrucción. Hasta ahora conocemos todos los puntos con el mural de Elbaf, con la Mother Flame y con el interés de Barba Negra con el número 3, pero ahora lo más importante, Barba Negra nunca duerme, pero eso se puede conectar con Roma y la respuesta es un rotundo sí. El concepto del gobernante perfecto que no duerme es un tropo político y filosófico antiquísimo que existe tanto en el Imperio Romano como en el budismo y el pensamiento oriental. En la antigua Roma, el emperador perfecto no era un humano común, era el guardián del imperio y debía encarnar la virtud de la vigilancia al estar siempre despierto y alerta. Los historiadores romanos describían a los grandes líderes como hombres que apenas dormían porque pasaban las noches en vela planificando la expansión del imperio y cuidando sus fronteras. Se decía que un tirano o un emperador absoluto debía tener ojos en todas partes y trabajar día y noche. El sueño se veía como una debilidad humana, un momento de vulnerabilidad donde te podían traicionar. Para el triunvirato, eliminar la necesidad de dormir era alcanzar la cúspide del control político y militar, el gobierno que nunca descansa, el Estado que nunca duerme. Roma no solo era una ciudad que no dormía, sino que era una metrópolis que operaba 24 horas obligatoriamente durante el día, debido a una ley muy famosa. Los poetas y cronistas de la época se quejaban amargamente de que Roma era imposible conciliar el sueño. Hacia el año 45 a.C., Julio César dictó una ley radical para aliviar el tráfico masivo de la ciudad. Prohibió el tránsito de carros de carga pesada durante el día, desde el amanecer hasta el crepúsculo. Esto dividió la vida de la ciudad en dos turnos. De día, la ciudad pertenecía a los peatones, millones de personas abarrotaban los foros, mercados, barberías y termas. Las calles eran un río de gente de todas las clases sociales. Pero de noche, en cuanto el sol se ocultaba, Roma se transformaba en una gigantesca zona de descarga industrial. Miles de carretas con ruedas de hierro cargadas de mármol, madera para las termas y suministros de comida entraban rugiendo por las calles empedradas. El sonido del metal contra la piedra, los gritos de los cocheros y el ganado hacían que la ciudad vibrara toda la noche. Y bajo todo este concepto de una ciudad de 24 horas, los romanos tenían conceptos muy claros para referirse a esta energía incontrolable. Como mencionamos antes, el Estado enlazaba la vigilancia eterna. De noche, los vigilantes patrullaban los peligrosos y oscuros callejones del barrio, persiguiendo criminales, pandillas de jóvenes ricos que salían a armar peleas y apagando los constantes incendios de los edificios de madera. Para los pobres que vivían en departamentos de la época, justo arriba de los talleres y de las calles principales, descansar era un lujo. El poeta Juvenal escribió con sarcasmo en sus sátiras: ¿dónde puedes conseguir un alojamiento que te permita dormir? En Roma solo los ricos pueden permitirse el lujo del descanso. Fue en ese ecosistema hiperactivo de Roma donde la élite intelectual y política llevó al extremo la idea del sueño era tiempo perdido y un síntoma de debilidad o ineficiencia. Los romanos estaban obsesionados con la productividad, el estatus y el servicio del Estado, por lo que ver el sueño como un enemigo de progreso nació directamente de su filosofía y pensadores. Por lo que si buscamos también entre los pensadores, tenemos a Séneca, Pilino, y todos tenían esa mentalidad donde el sueño era una pérdida total del tiempo, por lo cual para tener más tiempo de ocio o más tiempo de hacer cosas, se tenía que estar más despierto. Pero ¿cómo conecta todo esto con mi filosofía? Si los filósofos romanos de nuestro mundo ya tenían el sueño como una falla del sistema o una ineficiencia humana que restaba horas de control y poder, en el reino antiguo tecnológicamente avanzado de One Piece,
llevo esa misma línea de pensamiento a su conclusión lógica. Si el sueño nos hace ineficientes y vulnerables, usemos la ciencia para erradicarlo para siempre de nuestros genes. Diseñaron el cuerpo perfecto que los poderosos en Roma habrían soñado, un espécimen donde la vigilancia fuera una realidad biológica. Y así como yo pienso que Barbanegra no duerme porque él ya tiene en los genes el factor de no dormir, no lo digo yo, no lo dice mi teoría, lo dice el mismo Vegapunk. Él afirma que el reino antiguo tenía una ingeniería genética muy superior a la suya. Aún así mi teoría no está completa porque falta un eslabón, y es como estos reyes se convirtieron en las 3 bestias antiguas. Si Joy Boy es el eslabón clave que según mi teoría junto a los 3 venenos, ya juntos, como dice la leyenda budista, se pelearon porque no pueden estar juntos y se mordieron la cola. De cierta manera, Teach conocería algo de esta leyenda de su familia pasada de generación en generación junto a sus genes. Algo como, si ves la fruta Yami Yami, tómala bajo cualquier circunstancia y conviértete en el nuevo rey del mundo, como alguna vez lo fue nuestra familia. Y así fue como juntamos con una sola historia y una sola teoría, y basada en hechos reales romanos, la unión de Teach, su falta de sueño, porque el número 3 es su motor de vida, el mural del mundo antiguo, y solo tal vez porque el reino antiguo expansionista fue el malo en esta historia mal contada. Al buscar la Mother Flame, activar las mecánicas de terraformación y unificar al mundo bajo su puño, Barbanegra no está construyendo un futuro nuevo, está reviviendo el imperio del siglo vacío que Imu intentó enterrar. Si quieres ver por qué Joy Boy podría tener una variante del Gear 5 y cómo despertarla, puedes mirar el siguiente video. Adiós.